Le decía yo al principio de nuestra edición de este día que hay temas importantes y por supuesto que uno de ellos es el que tiene que ver con el cumplimiento de una fecha. El pasado martes 30 de junio fue justamente un año de los acontecimientos en Tlatlaya, allí en el Estado de México. Es importante hacer memoria. Como usted recordará, en aquel momento, de acuerdo con las versiones oficiales, se decía que un grupo de militares se había enfrentado a un grupo de presuntos delincuentes y el saldo mortal era de más de 20 personas, civiles presuntamente armados, que habían sido abatidos por los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta era la versión oficial. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, entonces se dio a conocer una lamentable y terrible realidad. Los hechos de Tlatlaya se refieren más bien a una ejecución sumaria de este batallón del ejército en contra de civiles que no sabemos incluso a qué grupo delincuencial pertenecían. Bueno, conforme han pasado el tiempo, las versiones siguen siendo encontradas, pero también nos damos cuenta de esto. Más allá de las presunciones y las dudas, hay una tendencia que se generaliza. Pareciera que el Estado mexicano pretende cerrar este caso y darle carpetazo y condenarlo al olvido. Es el trabajo de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado. El ejército mexicano se ha manchado de sangre, pero no solo de los enemigos de la nación, de aquellos que ponen bajo riesgo la estabilidad y la paz del país. En el fuego cruzado hay bajas de civiles, dirían ellos, el daño colateral, que ha vulnerado su credibilidad, ha elevado su costo político y social, que han pagado con el desprestigio. Tlatlaya, un caso, un año después. Aunado a ello, las presuntas ejecuciones extrajudiciales, donde las denuncias de familiares y organismos de derechos humanos en los medios señalan que el ejército ha sido jurado y verdugo, sino al menos ha sido copartícipe. A la fecha, 3 casos: Tlatlaya, Estado de México, Ayotzinapa y Apatzingán. En Tanguato fueron policías federales, pero la lista aumenta y expone el déficit democrático superior a la de Venezuela. En el caso de Tlatlaya, 22 muertes de presuntos narcotraficantes, entre ellos una menor de 16 años, entre las víctimas. Se habló en el momento de un enfrentamiento donde hubo respuesta de las Fuerzas Armadas a las supuestas agresiones de los narcotraficantes, pero la realidad era otra, de acuerdo a peritos especializados. Fotografías tomadas minutos después de los hechos, testimonios, pruebas forenses y de balística indicaron otra cosa, diametralmente opuesta. Cuerpos en posiciones inusuales, con armas de grueso calibre, disparos a corta distancia, fusilamientos incluso, disparos con trayectoria similar a tiro de gracia. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, le dio una entrevista al periódico El Universal en medio de una situación complicada, difícil, ambiguo para él y para las Fuerzas Armadas que siguen bajo la lupa y moviéndose en las zonas oscuras del abuso a los derechos humanos, y él mismo vive en procesos de recambio, de rearme y modernización urgentes, pospuestos por décadas, expuestos a una lucha en las calles para la que nadie los preparó. La masacre cometida por miembros del ejército mexicano en la comunidad de Tlatlaya fue considerada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchos otros organismos, como un grave incidente, lo que calificó de forma tajante como una grave violación a los derechos humanos. No obstante, casi un año de la matanza, la Secretaría de la Defensa Nacional volvió a rechazar la solicitud de la Comisión Nacional, quien pedía conocer los avances de la investigación. No obstante, una vez más, la Sedena se volvió a negar a proporcionar la información, aludiendo que no se cometió ninguna violación grave de los derechos. Por ello, determinaron reservarse la información por lo menos 12 años. Quien nada debe, nada teme. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado.